través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos sobre educación a esta hora en Academia Libre porque un par de informes de muy distinto origen y de diversa fuente se posiciona proporcionando información o quizá desinformación, atención con eso, respecto del impacto que tiene y ha tenido la pandemia y la ausencia de clases presenciales entre los escolares. Señala un texto precisamente que el CIMSE será clave para medir el efecto del cierre de escuelas en Chile. Los recientes dichos del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, admitiendo la, comillas, equivocación del país por mantener las escuelas cerradas por un tiempo prolongado debido a la pandemia de COVID-19, abrieron el debate y establecieron proyecciones sobre las consecuencias que tendrá la suspensión eterna, dice este artículo, de las actividades presenciales. Nótese el adjetivo eterna ahí puesto en este artículo del ultraconservador periódico electrónico El Dínamo. Los recientes episodios de violencia registrados en las escuelas, añade, llevaron a que las autoridades reflexionaran sobre el impacto de la falta de socialización de los niños y adolescentes tras casi 2 años de encierro forzado. Yo creo que efectivamente nos equivocamos. La falta de socialización de 2 años fue muy grave, afectó. Por eso nosotros apostamos por la presencialidad. El presidente Boric lo ha dicho, las escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar, expresó el ministro. En total, y según las cifras de la UNESCO, Chile acumuló 71 semanas con sus actividades suspendidas. La posición de nuestro país va en línea con gran parte de Latinoamérica, ya que México llegó a las 71 semanas, Brasil a las 78, Argentina a las 79 y Bolivia a las 81 semanas. El país mejor posicionado de la región es Uruguay, donde el cierre se extendió por 40 semanas. Decía yo que hay que poner atención porque este artículo supuestamente periodístico está diciendo que lo mejor posicionado es aquello que requería más presencialidad y menos distancia. Hay que revisar cuáles son los antecedentes con lo que se está diciendo eso, pero ya vemos que el Dínamo parte de la típica posición que tuvo el régimen de Piñera respecto de este tema. Ojalá tener a todos los estudiantes en sala como sardinas, aun cuando se contagiaran ellos, sus padres o los profesores. Los datos del continente de América se distancian de países desarrollados como Canadá, con 51 semanas, Alemania, con 38, Dinamarca, con 34, Nueva Zelanda, con 24 y Francia, con 12. Susana Claro, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, analizó el impacto de la pérdida de clases presenciales a través del Monitoreo Nacional del Sistema de Educación en Pandemia, trabajo investigativo realizado en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de la Universidad de Chile y el Mineduc. En conversación precisamente con el diario electrónico El Dínamo, afirmó que aún se necesitan más datos para saber cuál será el impacto de la pérdida de clases en términos de años, aunque mencionó los ejemplos de otros países que por diversas circunstancias sufrieron la paralización
del proceso educativo normal. Por ejemplo, en Argentina el cierre de colegios causado por paros de profesores tuvo efectos que se encontraron incluso 30 años después. Quienes tuvieron sus colegios cerrados tenían mayor desempleo y menores ingresos que sus pares comparables. En los datos que se están recogiendo ahora en otros países vemos retrocesos de 10 años en lectura. En Brasil mencionó. Aquí claramente hay una intencionalidad editorializante de parte de este periódico, porque escoge de entre infinitos casos en que se puede producir ausencia prolongada de clases presenciales, justamente a las movilizaciones de los profesores. ¿Hay una intencionalidad? Por supuesto que sí, porque acto seguido añade que esa situación circunstancial de cierre de colegios tiene un impacto en mayor desempleo y menores ingresos para esos estudiantes. Lo que no está diciendo ese artículo es la causa verdadera de ese mayor desempleo y menores ingresos. Si fuera tan simple como que asistir a clases genera mayor empleo y mayores ingresos, entonces los problemas económicos de cualquier país probablemente estarían resueltos. Pero sabemos que no es así y que lo que ocurre en general se refiere más bien a la situación socioeconómica previa, con lo que cada estudiante enfrenta en la etapa escolar la presencialidad o la virtualidad de las clases, sea en pandemia o sea en cualquier otra circunstancia, pero justo todos esos elementos no están presentes en esta nota que queremos subrayar. Tiene una clara intención opinante y no precisamente informativa. Pretende comparar la situación de los países de América Latina con los países europeos. Sería bueno que los señores del Dínamo tomaran nota de lo que ocurre en materia de gratuidad, de excelencia y de cobertura en salud, entre otros derechos públicos que garantiza el viejo continente y que Chile no. Pero eso, por supuesto, tampoco le importa a este periódico ultraconservador. Según este diario, la especialista enumeró algunas consecuencias de la interrupción prolongada de la presencialidad, la que abarca temas más allá del propio aprendizaje. Entre ellos se encuentra, dice, la obesidad y la desnutrición, el aumento de la violencia intrafamiliar, el incremento de los abusos sexuales y el embarazo adolescente, disminución de la salud mental, falta de desarrollo de habilidades socioemocionales para la convivencia, gestión de bienestar individual, etc. Aquí hay claramente en esa afirmación un abuso en el uso de los términos. Desde luego se está haciendo eco de lo que decía al respecto el ex ministro, recordado por todos, ¿verdad? El ex ministro de Educación del presidente Piñera, quien quería que poco menos que hasta los días domingos los niños fueran a clases. ¿Será real que la desnutrición es una consecuencia de la inasistencia a clases? ¿Ocurre que se desnutren los niños de Vitacura, Las Condes, Providencia, Viña del Mar que no van a clases? No, no es eso lo que ocurre con los niños en edad escolar de los planteles ubicados en las comunas más ricas del país. No es eso lo que ocurre. Por lo tanto, la causa de la desnutrición no es endosable como irresponsablemente se quiere señalar aquí a las escuelas, que genera violencia intrafamiliar, la presencia o ausencia de clases. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso la violencia intrafamiliar no existía antes de la pandemia? El incremento de los abusos sexuales, pero por favor que se hagan cargo de cifras que prueben eso, que autoridad alguna ha dicho con papel en mano o algo semejante. Falta de desarrollo de habilidades socioemocionales para la convivencia. Por favor, cuando no existe escuela, ¿el ser humano no convive? ¿Tiene problemas socioemocionales? ¿Realmente es la escuela la institución encargada de resolver los problemas socioemocionales? Aquí hay un abuso
impresionante, una falta de respeto, por cierto, en ese flujo desinformativo para un tema tan importante como este. Y añade la supuesta especialista: todo esto hace más que una disminución o retroceso en el desarrollo cognitivo y que sea más difícil de enfrentar o retomar, porque las condiciones actuales son más desafiantes que como estaban en 2019. La prueba del sistema de medición de la calidad de la educación, SIMCE, que lleva 2 años suspendida, será clave como instrumento para las autoridades y los investigadores que buscarán evaluar el impacto de las 71 semanas sin clases presenciales. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, explicó que la mejor herramienta para medir con precisión el impacto de la pandemia en los aprendizajes de forma válida y confiable es el SIMCE. Al aplicarse a todas las escuelas, todas contarán con datos y, dadas las características de la prueba, permitirá compararnos con la situación previa a la pandemia. La aplicación del SIMCE es el paso clave para recuperar lo perdido por el cierre de escuelas durante la pandemia. Toda la razón. El SIMCE es un buen instrumento para evaluar el antes y el después. Pero eso respecto del proceso cognitivo. ¿Por qué y sin pruebas se trata de colgar una tras otra una serie de anomalías que viviría la población en edad escolar simplemente por el hecho de estar o no estar físicamente en clase? Ahí hay un sesgo ideológico que es importante apuntar en un tema tan sensible como este. Pero Susana Claro, la otra supuesta especialista citada por el Dínamo, en línea con el director ejecutivo de Acción Educar, coincide con él señalando que es importante que un SIMCE que levante datos confiables y comparables con prepandemia pueda aportar en esa dirección. Es decir, ambos especialistas están refiriéndose al proceso cognitivo. No están diciendo cuáles son los efectos colaterales al académico que se producen en los estudiantes. Es evidente que se produce una merma importante al no haber clases, pero eso es válido para Chile y para el resto del mundo también. La académica afirmó que con el monitoreo nacional del sistema de educación en pandemia se han logrado algunas conclusiones, como identificar las importantes diferencias socioeconómicas en la cantidad de horas semanales que cada estudiante tuvo acceso a la educación presencial. Esto nos hace predecir que las brechas que genera un cierre de escuelas normalmente sea aún mayor. Esas diferencias las estamos intentando estimar ahora, manifestó. Es decir, el tema que realmente importaba aparece como un coletazo al final de pasada en el artículo, pero además como señalándolo en suspenso y como si el problema del aprendizaje o ausencia de aprendizaje dependiera mecánicamente de la cantidad de semanas que en cada colegio se fue a clase. ¿Por qué nosotros cuestionamos frontalmente la intencionalidad de ese artículo? Porque más allá de lo que al auditor le parece evidente que se ha expuesto, hay ya un instrumento que permite sacar conclusiones en línea con lo que desde el comienzo de la pandemia ha venido advirtiendo Academia Libre. Es decir, que el impacto está directamente subordinado no a la cantidad de semanas de clase presenciales, sino a las condiciones socioeconómicas de cada estudiante. Y es así que el Centro de Estudios Horizontal Chile da cuenta de que en general los estudiantes perdieron un 50,9% de aprendizajes estandarizados, es decir, de objetivos esperados para su ciclo académico. A propósito, desde luego, del cierre de establecimientos educacionales. La investigación utilizó los datos de cierre de escuelas provistos por el Ministerio de Educación durante el periodo que comprende octubre de 2020 y octubre de 2021. A su vez, para realizar las estimaciones se combinaron dos insumos. Por un lado,
un estudio realizado por el Banco Mundial en 2020 en el que estima pérdidas de aprendizaje ante distintos escenarios de tiempo de cierre de escuelas y por otro, los datos de cierre efectivos de escuelas en Chile entre octubre de 2020 y octubre de 2021 a partir de una solicitud realizada para esta investigación invocando la ley de transparencia. En el documento se abordan aspectos relacionados directamente con el grupo socioeconómico y cómo impacta al momento del aprendizaje. Entre los resultados más destacados, el estudio da cuenta de que las estimaciones obtenidas permiten señalar que el efecto promedio del cierre de escuelas en los aprendizajes esperados durante solo un año, insistimos, de octubre de 2020 a octubre de 2021, fue, como adelantábamos, 50,9% menos en comparación a un año normal. Es decir, de 10 objetivos formativos, los estudiantes en promedio aprendieron la mitad. Centrándose en el mismo ejemplo, el documento afirma que un estudiante de un establecimiento público y perteneciente al grupo socioeconómico bajo solo aprendió 3 de 10 objetivos, es decir, una pérdida cercana al 70%, mientras que el alumnado del grupo socioeconómico alto y matriculado en una institución particular pagada aprendió cerca de 9 de 10 objetivos esperados. De esta forma, los resultados de la estimación confirman la enorme heterogeneidad de los efectos del cierre de escuela en los aprendizajes de niños y adolescentes según grupo socioeconómico y tipo de establecimiento, siendo los peores casos para las escuelas públicas con un 66,4% de pérdida de aprendizajes ponderados. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los niños más humildes del país. No es porque una escuela tenga un recetario magistral sobre cómo enseñar mejor o peor. Este análisis sugiere que la pandemia exacerbó las brechas existentes en nuestro sistema educacional, a pesar de ser una estimación conservadora basada solo en la información disponible respecto a un año. Lo presentado busca mostrar la magnitud y heterogeneidad del impacto negativo que implicaron los cierres de establecimientos en los estudiantes. Añade la investigación, que incluye un cuadro donde esta situación que estamos describiendo ofrece cifras tétricas, por decirlo así. En el grupo socioeconómico bajo, la pérdida de aprendizaje en establecimientos llega a 68,4%. En los mismos establecimientos públicos llega a 63,4% para el grupo socioeconómico medio y a 46,1% para el grupo socioeconómico alto que se forma en establecimientos públicos. Por lo tanto, se produce además una brecha enorme entre los niños de escasos y de altos recursos que asisten a un mismo establecimiento de un mismo perfil, en este caso público. Pero ¿qué pasa con los colegios particulares subvencionados? La pérdida de aprendizaje en ellos para el grupo socioeconómico bajo es de 50%, para el grupo medio 42,4% y para el grupo socioeconómico alto de 15%. Es decir, esta es una brecha impresionante de 3,5 veces de brecha entre los estudiantes de escasos recursos que pueden acceder a una escuela subvencionada y los de altos recursos que asisten a la misma. ¿Qué ocurre en el sector particular pagado? La pérdida de aprendizaje para los estudiantes más humildes que logran llegar allí es de 40%, pero esa pérdida se reduce a 34% para los grupos socioeconómicos medios y para el sector socioeconómico alto es de solo 12,4% en un año completo de pandemia y ausencia de clases. Son abismos, por cierto que son abismos. Entre el grupo socioeconómico bajo que asiste a una escuela pública y el grupo socioeconómico alto que asiste a un colegio particular pagado, hay más de 5 veces de diferencia
entre los aprendizajes esperados y registrados. Luego de exponer las evidencias recogidas, el estudio entrega una serie de propuestas que buscan subsanar la situación de la educación actual. Dentro de las más destacadas se encuentra el nombramiento con urgencia de un delegado presidencial con amplias atribuciones políticas y administrativas. Asimismo, la creación de la unidad especializada en la recuperación educativa dentro del Mineduc. Su rol deberá ser el de coordinar y redireccionar acciones y programas existentes en el uso priorizado de recursos, además de movilizar el sistema para la comunicación directa con familias, docentes, trabajadores de la educación y escuelas, abordando temas como la salud mental, emocional, social, física e intelectual de los estudiantes, estableciendo criterios curriculares actualizados y estrategias educativas innovadoras para subsanar el impacto de la pandemia. Por último, se enfatiza en la necesidad de mantener a todos los establecimientos de educación abiertos permanentemente, resguardando las medidas sanitarias, pero con presencialidad, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para ello. Esto es de vital importancia tanto para el aprendizaje y bienestar socioemocional de los niños y jóvenes, como para que retomen el acceso a todos los servicios de asistencia social que se entregan por medio de los colegios. ¿Qué podemos agregar? Aquí hay una evidencia en las cifras horrorosa. La causa de la presencia o ausencia de aprendizaje no dependió de las horas clase, dependió del grupo socioeconómico. Terminemos con la miseria, con la pobreza de este país. Dejemos de discriminar con una educación para ricos y una educación para pobres, y desde luego que los resultados van a ser distintos. Aquí están las cifras diciéndolo. Lamentablemente tuvimos que esperar una pandemia para que se tomara nota de este abismo, pero entonces hay que hacer algo. En Academia Libre, la música tiene historia, con Macarena Castro. Pedro Humberto Allende, compositor, folclorista e investigador chileno, con 40 años de actividad artística y docente en nuestro país, nació en Santiago en 1885. Hijo del periodista y dramaturgo satírico Juan Rafael Allende y de Celia Sarón, aficionada al canto. Desde niño presenció las reuniones musicales que organizaba su padre en casa junto a sus amigos. En 1894 ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Santiago y obtuvo el título de profesor de violín y de armonía y composición en 1905 y 1908 respectivamente. El interés por la música folclórica lo adquirió desde temprana edad, cuando vivía cerca de la Avenida Mata, que por aquellos años se caracterizaba por sus celebraciones en fondas y ramadas. Allí escuchó por primera vez las cuecas y tonadas de los cantores. Tocó el violín en orquestas de teatro, de cine y ópera. Impartió clases en el Conservatorio Nacional, en el Liceo José Victorino Lastarria, en el Liceo de Aplicación, entre otros. Y desarrolló su composición entre viajes a Europa y dentro de América. Se interesó por la ciencia y formuló leyes acústicas e investigó la música griega. Pedro Núñez Navarrete, en su revista musical chilena, comentó: «Las notas extrañas al acorde las hace oír generalmente en tiempo fuerte, lo cual produce choques que despiertan la curiosidad del auditor. Sus experiencias en el empleo de los modos griegos, como en el primer tiempo de su cuarteto, revisten un destacado interés. Aplicando esta técnica, obtiene enlaces armónicos desusados. La modulación constante es otro de los recursos que ha explotado este autor. A veces empieza sus obras con una sucesión de acordes lejanos a la tonalidad principal, a la cual llega en el momento menos esperado. En 1928 publica en París sus miniaturas griegas para piano, formadas por 6 piezas: frigio, hipofrigio, hipolidio, hipodorio, mixolidio e hipolidio. De esta existe además una edición particular del autor con data en 1927 para el Conservatorio Nacional. Escuchamos a continuación estas 6 piezas para piano en la interpretación de la pianista Alexandra Hubert.
Escuchábamos las 6 piezas de miniaturas griegas para piano de Pedro Humberto Allende. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad tenemos nuevos antecedentes que nos permiten comprender la distribución de las especies humanas sobre la Tierra. Un nuevo estudio demuestra que las perturbaciones climáticas tuvieron un gran impacto en la distribución y diversificación de las especies de homínidos en el Pleistoceno. La sequía extrema en el sur de África y en Eurasia contribuyó a la transición evolutiva de las poblaciones de Homo heidelbergensis en Homo sapiens y Neandertal. Y es que los cambios climáticos tuvieron gran influencia en la distribución de los homínidos en los últimos 2 millones de años. Según detalla un reciente estudio publicado en la revista Nature, el trabajo liderado por Axel Timmermann, director del Centro de Física del Clima del Instituto de Ciencias Básicas en Corea del Sur, aporta importantes conclusiones sobre la historia de la evolución humana. La Tierra gira alrededor del Sol en una elipse cuya forma cambia en periodos de entre 100.000 y 400.000 años. Además, el eje de la Tierra no solo modifica ligeramente su inclinación, sino que también se tambalea con un periodo de 20.000 años. Estos fenómenos, llamados ciclos de Milankovitch, determinan la cantidad de radiación solar que recibe cada lugar de nuestro planeta en una latitud y un movimiento determinados, y provocan que se vayan alterando ciclos cálidos con otros fríos y ciclos húmedos con otros secos. A su vez, los cambios en el clima influyen en la disponibilidad de alimento, que está ligada a la sobrevivencia humana y da lugar a las migraciones. Al combinar la simulación de un modelo climático realista con una extensa base de datos fósiles y arqueológicos, demostramos con una alta confianza estadística que el cambio climático del pasado determinó dónde vivían los antiguos humanos, dónde se solapaban en sus hábitats y cómo estos y sus preferencias alimentarias cambiaron con el tiempo debido a la adaptación, según explica Timmermann. La investigación también describe cómo algunas especies humanas de mediados del Pleistoceno se convirtieron en migrantes y comenzaron a conquistar distintos hábitats. De esta manera, el estudio muestra que los cambios en los parámetros climáticos que controlan la disponibilidad de recursos alimentarios, como la temperatura, las precipitaciones y la producción primaria neta terrestre, una medida de la cantidad neta de carbono capturada por las plantas cada año, tuvieron un gran impacto en la distribución, dispersión y diversificación de los homínidos. En concreto, el trabajo se centra en la especiación entre el Homo heidelbergensis euroasiático y los neandertales hace unos 400.000 años, y el Homo heidelbergensis del sur de África y el Homo sapiens entre 300 a 200.000 años. En aquel momento, las perturbaciones climáticas masivas, como las sequías en el sur de África, redujeron el tamaño de las poblaciones, lo que pudo provocar una disminución del acervo genético. Este es el catálogo de alelos, formas que pueden adoptar los genes presentes en todos los miembros de una población, y determina su capacidad para adaptarse a circunstancias y sobrevivir. Como consecuencia, solo los subgrupos genéticamente más adaptados al entorno sobrevivirían. Las condiciones climáticas duras y persistentes pueden crear una presión de selección y una derivada genética que,
a su vez, puede conducir a eventos de especiación y a una transición gradual entre una especie y otra, explica el investigador. Los autores indican que las condiciones de sequía extrema en el sur de África y en Eurasia hace 300.000 y 400.000 años contribuyeron a la transformación evolutiva de las poblaciones de Homo heidelbergensis en Homo sapiens y Neanderthals respectivamente. Durante el Pleistoceno temprano, los homínidos se asentaron en entornos con escasa variabilidad climática. Sin embargo, hacia el final de esta era, se convirtieron en errantes y se adaptaron a una amplia gama de condiciones climáticas. Esto condujo a una gran expansión de sus hábitats, desde las regiones semiáridas hasta las primeras regiones boreales, indica el experto. La adaptación a nuevos ambientes fue posible gracias a un incremento en el tamaño del cerebro, herramientas de piedra más sofisticadas y la habilidad de controlar el fuego. Los neandertales fueron una excepción, ya que permanecieron en un rango climático muy limitado durante su existencia como especie. En cambio, el Homo sapiens fue capaz de adaptarse mediante la encefalización y las habilidades cognitivas y sociales a entornos extremos, desde los desiertos tropicales hasta los árticos. De esta manera, los autores proponen que la migración, la encefalización y la adaptación son tres procesos que se retroalimentan y que están detrás de la evolución de nuestra especie. La migración a nuevos entornos climáticos puede suponer un reto para la sobrevivencia humana. Esta presión puede llevar a una selección de grupos con mejores habilidades cognitivas y sociales, que a su vez tendrán una mayor ventaja para expandirse aún más en su rango geográfico y hábitat. Por lo tanto, una mejor adaptación climática conducirá a la ampliación del hábitat, lo que puede promover aún más dicha adaptación, concluye Timmerman, investigador que lidera esta interesante investigación que nos ayuda a comprender cómo es que la distribución de los seres humanos alrededor del planeta se produce, donde no solamente hay una búsqueda ciega del alimento, sino que justamente estas modificaciones climáticas que afectan el hábitat donde se asientan ciertos grupos humanos, también los modifica a ellos en términos de la encefalización, como señala el estudio, que tiene que ver con el desarrollo y el tamaño de la masa del cerebro. Por tanto, desde una mirada más amplia, podemos entender, a propósito de los datos que nos arroja esta interesante investigación, que el desarrollo del ser humano depende y está íntimamente relacionado con aquellos cambios que se producen a nivel del territorio, a nivel del hábitat, y que todo elemento que contribuya a su modificación de alguna manera afectará también el desarrollo del ser humano en tanto tal. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música y su historia con Macarena Castro. Pedro Humberto Allende formó a los principales músicos que buscaron la estilización de una imagen musical en Chile. Se destaca en su trabajo docente su estudio sobre los métodos de enseñanza musical, para lo cual fue comisionado en Europa a partir de 1910. En 1937 ideó un sistema de iniciación musical y, bajo el título de Método Original de Iniciación Musical para voz y piano, presentó 20 canciones con la dedicatoria para liceos y escuelas primarias de América Latina. En 1945
se convierte en el primer músico en recibir el Premio Nacional de Artes. Y en septiembre de ese año, la revista musical chilena celebra este acontecimiento publicando su 5º número en una edición especial dedicada al galardonado compositor. Allí, Pedro Núñez analiza 2 periodos en la obra del músico. La primera destaca por la simplicidad armónica, como en sus sonatas para piano, suites orquestales, sinfonías y coros. Y, en un segundo periodo de madurez como compositor, señala que descubre lo original en la música americana, dando vida a sus obras más reconocidas: Escenas campesinas chilenas, de 1913, La voz de las calles, de 1920, su concierto para violonchelo y orquesta, de 1915, y las 12 tonadas de carácter popular chileno, que compuso entre los años 1921 y 1922. Escuchamos a continuación la tonada número 3, en la interpretación del pianista Óscar Gacitúa, de 1975. Escuchábamos la tonada número 3 de Pedro Humberto Allende, publicada por primera vez en París en 1923. Hablamos sobre arte y cultura en Academia Libre
Y sucede que a través de una carta, la Asociación Chilena de Historiadores, junto con los departamentos de historia de 16 universidades, solicitaron a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, y al director subrogante del Servicio de Patrimonio Cultural, Javier Díaz González, tomar medidas, dada su preocupación por el acceso a las bibliotecas y archivos pertenecientes al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Si bien, una vez finalizadas las cuarentenas y avanzado el proceso de vacunación, la mayor parte de las instituciones ha retomado sus funciones, la experiencia de los usuarios que han intentado continuar con sus investigaciones, acceder a los acervos y aprovechar los beneficios de estas instituciones culturales, han visto frustradas sus posibilidades, denuncia al respecto la carta. Desde el inicio de la pandemia, en 2020, las bibliotecas y archivos han permanecido cerrados o recibiendo un número reducido de personas, lo que ha perjudicado a investigadores, estudiantes universitarios y escolares que usualmente utilizan los recintos. Ante los más de 2 años de esta realidad, creemos que es importante impulsar soluciones que permitan recuperar esos espacios, tal y como ha sucedido con otras instituciones educativas y culturales en Chile, agregan en la carta. En el documento insistieron en la situación actual que perjudica especialmente a los investigadores cuyo trabajo depende del acceso a los documentos, por lo que afecta a la cultura en general. Este panorama impacta a la cultura, a las ciudadanas y ciudadanos que no están pudiendo aprovechar, acceder ni participar del patrimonio nacional, disfrutar de la misión de estos acervos, encargados de promover el acceso a la información y el conocimiento. Esto resulta urgente en aras de impulsar medidas que permitan ampliar la apertura al público y el uso de la documentación, respondiendo a las funciones sociales que cumplen estas instituciones culturales, señala la misma misiva. Finalmente, aseguraron que los institutos, facultades y organizaciones firmantes se ponen a disposición para contribuir a la solución de la compleja situación, que no solo perjudica a un grupo específico, sino que involucran e interpelan como sociedad, limitando el acceso y la valoración de lugares que históricamente han constituido espacios de encuentro, diálogo y democratización, señala la carta. Esto que ocurre a nivel de cierres de espacios propicios para la investigación es un tema que, en otro sentido mucho más amplio, aborda también el último número del boletín de Academia Libre en su sección Páginas con Historia, donde se incluye en esta ocasión un artículo que se llama Cuando las bibliotecas funcionaban de noche y en días festivos para atender a los trabajadores. Y dice lo siguiente: en el marco de las políticas públicas por las que apostó el laicismo local para impulsar el acceso de la clase trabajadora a los bienes culturales, hay una iniciativa que se remonta hasta mediados del siglo XIX, la creación de bibliotecas populares. El empeño por sacudir la indiferencia desdeñosa que recibían de parte de algunos sectores de la sociedad impulsó a los maestros a pedir la creación de bibliotecas en las escuelas principales de provincia. Recuerda al respecto Amanda Labarca en su obra Historia de la Enseñanza en Chile, que data de 1939. Amanda Labarca precisa que don Domingo Sarmiento y su discípulo José Suárez son los inspiradores directos del decreto de 16 de enero de 1856 en que se manda formar este tipo de bibliotecas. Se instalaron 44 que debían estar abiertas a los alumnos todos los días hábiles y al público 2 horas en días festivos. El gobierno las dotó con la suma de 40.000 pesos de la época, editó algunas obras nacionales
como el ensayo sobre Chile de Vicente Pérez Rosales, y mandó traducir otras. La distribución alcanzó a los 75.222 volúmenes, una cifra considerable si se toma en cuenta que a la fecha el total de escolares del país apenas superaba los 23.000 y que solo 1 de cada 7 chilenos mayores de 15 años sabía leer. Sin embargo, la falta de bibliotecarios hizo que la generalidad de esos textos se quedara en los anaqueles sin ser realmente leída, esterilizándose de esa manera tan admirable oportunidad de fomento de la cultura popular. Se lamenta Amanda Labarca en ese precioso libro suyo. El objetivo encuentra una mejor oportunidad en 1910, cuando la dirección de la Biblioteca Nacional es asumida por el destacado pedagogo y ensayista Carlos Silva Cruz, quien junto con instalar el hasta entonces inexistente servicio eléctrico para ampliar el horario de funcionamiento, que a esa fecha solo iba de 10 de la mañana a 4 de la tarde, decide introducir facilidades para acoger a los trabajadores, creando un bloque de atención nocturna de público, por una parte, y abriendo las puertas de la institución los domingos, por otra. En la misma línea, incrementa y triplica el número de libros disponibles en la sección Lectura a Domicilio, a la vez que firma un acuerdo con Correos para despachar volúmenes a los más diversos puntos del territorio y funda la sección infantil. Bajo su gestión, además, se incorporan en calidad de funcionarios intelectuales de la estatura de Emilio Weiss, Fernando Santibán, Mariano Latorre y Daniel de la Vega, por nombrar a algunos. Al calor del centenario de la Biblioteca Nacional en 1912, es demolido el convento de las monjas claras en la Alameda, y en ese espacio se coloca al año siguiente la primera piedra del que será el actual edificio del principal catálogo bibliográfico de Chile. En 1927 se hace cargo de la dirección el escritor Eduardo Barrios. Profundiza el cometido con la apertura de varios cursos de perfeccionamiento para los empleados, los que cuentan allí con maestros como Mariano Picón Salas, Raúl Silva Castro y Guillermo Feliu Cruz. En 1940, Gilberto Concha Rifo empieza a laborar en el servicio, convirtiéndose en el máximo dirigente de los trabajadores del gremio. Más conocido por su seudónimo de poeta, Juvencio Valle, obtiene en 1960 el Premio Nacional de Literatura y en 1972 se convierte él mismo en director de la Biblioteca Nacional, donde despliega una tarea de difusión social de la cultura interrumpida solamente por el golpe de Estado de 1973. Es el documento que incorpora en esta oportunidad el boletín de Academia Libre y que nos hace ver que varias veces en la historia de Chile se fue profundizando un conjunto de iniciativas tendientes a abrir espacio en las bibliotecas públicas a que los trabajadores tengan derecho al uso de la bibliografía disponible. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.